El médico ya se lo había dicho. Tato, cortala con el chupi, así de clarito. El morfi, el faso, loco, ya tenés 55 años. Esas vinagreras que le venían por la noche y que no lo dejaban dormir más de 2 horas seguidas. Los ahogos, el hormigueo en las manos y las piernas. La vida se le había vuelto triste y no sabía bien en qué momento. De a poco, tal vez, cuando las energías lo empezaron a abandonar y tenía que intentar dormir todo el tiempo que no estaba en el trabajo. La flojera, los malestares, la falta de sueño, la televisión. Su vida de hombre trastabillaba como los viejos o los borrachos. Hacía tiempo que el Tato ya no rendía. Antes era el centro de las reuniones. Sin ser un atleta solía satisfacer a más de una mujer varias veces a la semana y era algo natural, algo que venía con él. Pero de a poco se fue callando, encerrando, alejándose de las cosas buenas de la vida. Engordó y se le encapotaron los ojos. Se miraba al espejo desnudo y su aspecto le parecía el de un recién nacido monstruoso, hinchado y oscuro, con los ojos semicerrados y una distancia del mundo parecida al espanto. Por eso le asombraba haber descansado tan bien aquella noche. Pero el asombro se convirtió en horror cuando de reojo vio a la familia cenando y él dormido en la punta de la mesa. Como solía hacer inevitablemente después de comer y de terminarse la botellita de vino de todas las noches. Él no se había soñado jamás en esa situación patética. Por más que su familia le reprochaba esa costumbre nueva de dormirse en la mesa, él se sentía reconfortado con ese sueñito que lo llevaba más tranquilo a la cama. Vio su cabeza volcada sobre la papada, el cuello ancho y un poco amoratado, que se sacudía con ronquidos esporádicos que reforzaban el desprecio de la familia, que lo miraba con asco. «Papá, déjalo, nena. Déjalo que descanse». «Sí, que descanse». «Está borracho, ¿no te das cuenta?» «Shh, shh, shh. La boca, ¿eh? La boca. Tato, anda a dormir. Tato». Sí, negra, sí. Ahí voy. Vio toda esa escena diaria desde el pasillo. Él que no alcanzaba a despertarse y su mujer y la hija soñando que se muriera de una vez. Que en uno de esos ronquidos se le cortara el aire de verdad y pasara para el otro lado limpiamente, sin agonías ni hospitales. Así de un sueño a otro. Pero cada noche se incorporaba con lo que le quedaba de esencia y se iba tambaleando a la cama, embotado por el alcohol y la mala sangre. Desde el pasillo, en las sombras, se preguntó qué le estaba pasando. ¿Cómo era posible que estuviera al mismo tiempo en 2 sitios? Si estaba soñando, tal vez alguna de las 2 escenas, ¿acaso? Lo cierto es que el adormilamiento que sentía era más pesado de lo habitual, pero sumamente agradable, suave y amplio, que le hacía disfrutar incluso de sus pies descalzos sobre las baldosas, el contacto fresco del picaporte de bronce sobre los dedos, el sonido del chorrito del agua que perdía el inodoro. Desde allí, temió intervenir en la escena de la cocina, tal vez para que la evidencia del silencio o la indiferencia le confirmaran que no estaba allí de verdad, que era un alma en pena, o que estaba mezclado en una pesadilla que no podía controlar despertándose. Había sido cosa de 3 años, 5 tal vez, que en el trabajo lo habían relegado a un rincón de la oficina, donde era completamente inútil
y absolutamente inofensivo. Antes el Tato era Gardel. Cualquier duda, consultarle al Tato. Si los balances no cerraban, él de oficio nomás los hacía cuadrar, sin ser contador. Su escritorio era el principal de los empleados y se lo reconocía porque siempre había una radio con música que le gustaba tararear en voz alta para contagiar a sus compañeros y un cenicero repleto de fasos. El ordenanza a media mañana le traía 2 paquetes llenos y él, antes de las 5 de la tarde, ya se lo había terminado. Pero ahora era diferente la cosa. Cuando te mancás, hermano, perdés. Te borran. Eso le había dicho el gringo, el que se jubiló en su puesto. Pero el Tato no lo había tomado en serio, porque hasta el peso de los años le empezó a doler la espalda antes de tiempo y le costaba creer en ciertas cosas. Primero empezó a llegar tarde casi todos los días y se excusaba con lo del auto, que la batería, que el arranque, siempre algo diferente. Pero lo cierto era que no podía dormir y cuando se acercaba la hora del trabajo se caía de sueño y esas siestitas no paraban hasta las 10 de la mañana. Se despertaba sobresaltado y salía volando para la oficina. Llegaba con una risa ancha y lleno de bromas y de mentiras, pero al poco tiempo ya nadie se reía y su presencia era despreciada. No se podía confiar en él. Y así lo fueron relegando al rincón de los enfermos. Si te mancás, sonaste. Ahora la frase del gringo cobraba sentido. Parado en el extremo del pasillo, casi llegando a la puerta del baño, su imagen familiar lo hizo compadecerse de su hija y de su esposa, que lo sostenían a como diera lugar, pero ya era tarde. Se miró melancólicamente dormir en la punta de la mesa, e hizo lo que hacía últimamente con todas sus desgracias, taparlas con oscuridad, silencios, sábanas y frazadas. Mientras caminaba descalzo hacia la pieza, en medio de la noche más espesa, sintió el grito y el posterior sollozo de su mujer, y también de su hija, que en el comedor trataban de despertarlo en vano. Se había ido en silencio, como quien busca en el sueño el alivio a tanta agonía. El relato se llama El dormido y me permití imaginarlo para ustedes hace algunos años.